tal, mis queridos amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a este espacio donde juntos somos bendecidos y edificados a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre tiene una respuesta para cada una de nuestras necesidades. En ella encontramos la fortaleza, el ánimo y todo lo que necesitamos para vivir una vida abundante y victoriosa. Y esta serie de charlas que quiero compartir con ustedes tiene como título Principios de Fe para enfrentar la crisis. Vemos crisis a nivel personal, a nivel familiar, a nivel mundial, personas que están atravesando situaciones complicadas, difíciles, pero también a nivel global y mundial vemos una gran cantidad de dificultades entre las naciones, problemas, bombardeos, enfermedades y pestes que están contagiando a todo el mundo. Estamos viviendo justamente en una época difícil con el COVID-19. Vemos guerra entre países, crisis. Por donde uno mire, posiblemente esté viendo crisis económica, empresas que están cerrando, gente que está perdiendo su trabajo, otros que están atravesando enfermedades terminales, crisis en diferentes lugares. Pero los hijos de Dios tenemos una esperanza. Los hijos de Dios tenemos en la palabra de Dios el refrigerio, el solaz, lo que necesitamos para encontrar en ella esas herramientas y estos principios de fe que nos van a ayudar a enfrentar la crisis. Juan capítulo 16, verso 1, dice lo siguiente. Jesús está hablando y dice así: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. En este capítulo 16, el Señor Jesús está hablando con sus discípulos, ya estaba a punto de morir en la cruz, entregar su vida por toda la humanidad, y estaba preparando a sus discípulos para esa crisis que ellos iban a atravesar, esa situación difícil que ellos iban a tener que enfrentar, porque de pronto su amado Maestro, Jesús, que había estado con ellos durante 3 años y medio aproximadamente, iba a morir. Y ellos no estaban preparados para esto. Entonces Jesús dirige hacia ellos unas palabras, y cuando termina de hablar esas palabras, dice lo que está en Juan 16:1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Es decir, todo esto que les hablé, muchachos, todo esto que he compartido con nosotros tiene un fin, un objetivo. Ayudarlos a que no tengan tropiezo, a que no tropiecen en su vida cristiana, en su vida espiritual. Y esta palabra tropiezo proviene de una palabra griega que es scandalizo, que significa escandalizar, hacer caer, ofender, poner tropiezo, entrampar o poner una trampa. Todo esto significa esta palabra. Y Jesús le está diciendo a sus discípulos que ellos podían llegar a tropezar. Por eso Él les daba estas palabras a ellos, para que no tropiecen, para que no se ofendan, para que no caigan en una trampa, no apostaten de la fe, no retrocedan, no se enojen con Dios. Tropezar. Todo esto significa tropezar. ¿Cuántos de los que posiblemente estén mirando este video están en una crisis y están a punto de bajar los brazos? Están escandalizados por situaciones que están atravesando. Están ofendidos y han tropezado. Están a punto de darle la espalda al Señor. Entonces Jesús dice, esto que yo te hablé, estas palabras que he compartido con vos, es justamente para que no caigas, para que no tropieces, para que te levantes y sigas avanzando y caminando en victoria. ¿Y qué fue lo que Jesús compartió con los discípulos? Bueno, sobre esas palabras que están en Juan capítulo 14, 15 y 16, es que yo quiero compartir con ustedes esta serie de charlas y de enseñanzas que seguramente te van a ayudar a no tropezar, a no escandalizarte,
a no darle la espalda al Señor, a avanzar, a pesar de cualquier situación. Y de estos capítulos previos a Juan 16, haciendo referencia a estas palabras que Jesús dice que Él habló con sus discípulos, vamos a extraer de allí principios de fe para enfrentar la crisis. Y vamos a Juan capítulo 1 y vamos a hablar sobre el primer principio, que es no temer, no tener miedo. Dice Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón. Estas fueron las palabras o el inicio de estas palabras majestuosas que el Señor habló con los discípulos. Y le dijo, no tengan temor, no tengan miedo. Y parece que no es tan fácil cumplir esto, porque cuando viene la crisis, lo primero que invade el corazón de la persona es el temor, son los miedos. Es cuando la persona recibe una mala noticia, cuando todo en la familia se destruye o cuando tal vez lo despiden del trabajo. Inmediatamente, ¿qué pasa con la persona? ¿Qué pasa con vos, mi querido amigo? Tu corazón se llena de temor. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a enfrentar esta situación? ¿A dónde vamos a ir? El temor, el miedo. Y Jesús dice, no tengan miedo. Este es el principio número 1. No tener miedo, no tener temor. El Señor nos dice, tené control de tus emociones. Vos podés controlar tus emociones. Entonces, lo que el Señor está diciendo es que no tengamos temores, que dejemos de lado los miedos. Y alguien dirá, pero ¿cómo puedo llegar a hacer eso? ¿Cómo es posible? Con esta situación que estoy atravesando. Alguien del otro lado dirá, pero hermano, usted no sabe lo que yo estoy viviendo. Usted no sabe lo que yo estoy pasando. La situación difícil que estoy atravesando. Usted no tiene ni idea lo que a mí me está pasando. ¿Cómo no voy a tener temor? Pero sabes, mi querido amigo, mi querida amiga, si el Señor nos dice que hagamos algo es porque Él nos da las fuerzas y el poder para realizarlo. No se turbe vuestro corazón. Este es el desafío, no temer, no tener miedo. Y como decíamos, si el Señor nos dice que no tengamos miedo, es porque tenemos la posibilidad de controlar nuestras emociones. Él pone en nuestras vidas todos los recursos que necesitamos para poner en práctica esta palabra. Él nos ha dado el Espíritu Santo, Él nos ha dado el poder y nos ha dado su palabra y su orden de no temer. Parece ser una tarea para nada sencilla, como claro, los discípulos también. Ellos, cuando Jesús moría, para ellos se le terminaba muchas cosas. Se terminaban sus sueños, se terminaban los proyectos de vida que ellos tenían, se terminaba el futuro. Muchos de ellos habían dejado sus trabajos, sus empresas, sus sueños para seguir a Jesús. Proverbios 24:10 dice lo siguiente: si flaqueares, si te debilitares, si te desvaneces, si te decaes, bajás los brazos, en el día de la adversidad, tu fuerza será reducida. Aquí lo que nos está diciendo sencillamente es que si cuando viene el problema y la dificultad dejas que el temor, ese deseo de bajar los brazos tome control de tu vida, tus fuerzas serán reducidas. Es decir, te vas a debilitar, no vas a poder avanzar. Entonces, mucho cuidado. No permitamos que la flaqueza, que el decaernos, el entrar en depresión, en tristeza, en temores, nos robe aún más fuerzas. Nosotros tenemos que pararnos ante las dificultades con una actitud de vencedores. Porque el Señor no nos llamó a que seamos víctimas, sino que Él nos llamó para que seamos victoriosos, vencedores y seamos de bendición para otras personas.
Muchas personas tienen ante las dificultades esta actitud de víctimas, pero es necesario que tengamos la actitud correcta, actitud de victoria, de control, de dominio propio, porque el Señor nos dio esa orden de que no se turbe nuestro corazón, no permitas que los miedos invadan tu vida, porque si flaqueares, te llenas de temor, de depresión, de angustia en el día de adversidad, tu fuerza será reducida. Claro que a veces no es fácil, pero no permitamos que pase el tiempo, los días y sigamos en esa actitud de temor, de miedo, de angustia, de depresión, de desesperanza, ¿no? Porque vamos a flaquear. ¿Qué hay que hacer en el día de la angustia? Dice el Salmo 86, verso 7, en el día de la angustia, fíjate lo que dice el salmista, en el día de la angustia te invocaré, porque tú me responderás. Esta es la actitud correcta. ¿Qué haces cuando vienen las dificultades, cuando vienen los problemas? ¿Te decaes, te llenas de temor o en el día de la angustia invocás al Señor? Buscás más de la presencia de Dios. Pedís su guía, su dirección, te fortaleces en el Señor, te llenás del Espíritu Santo. Hay personas amadas que tienen el maravilloso bautismo del Espíritu Santo que te fortalece, que te edifica y no hablan en lenguas, no fluyen en el poder del Espíritu Santo, no permiten que Dios los edifique a través de ese medio y pasan meses, años sin manifestar ese maravilloso don del hablar en lenguas y piensan que solamente se utiliza para una reunión de avivamiento o para competir con otros, para ver quién habla en lenguas más fuerte que el otro. Pero no, mi querido amigo, ese don maravilloso que te edifica, que te fortalece, dale rienda suelta, habla en lenguas, fortalecete, clama a Dios, pero no permitas que el temor tome control de tu vida ni de tu corazón. Principios de fe para enfrentar la crisis. Este es el primero, no tener temor. Y tengo muchos más para compartir que se encuentran en estas palabras de Jesús que él compartió con sus discípulos antes de ir a la cruz. Recuerda que Juan 16:1 dijo, estas palabras o estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, para que no caigas, para que no te escandalices, para que no caigas en esa trampa, para que no vuelvas atrás. Estas palabras tienen esa finalidad. Y el primer consejo que él nos da es no tener temor. Gracias, mis queridos amigos, por habernos acompañado en este espacio. Dios te bendice y hasta la próxima.